Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Desde hoy Europa veta el petróleo ruso para dañar las finanzas de Putin. Un acuerdo que afecta al crudo que llega por el mar. Son 2/3 del petróleo que la Unión Europea importaba de Rusia. Javier Ruiz, hola. Hola, muy buenos días, Ángels. El embargo al petróleo ruso entra en vigor junto a una nueva sanción, un acuerdo de la Unión y el G7 para no pagar más de 60 euros por cada barril de petróleo que venga de Rusia. La medida está pensada, sobre todo, para llevar a China e India a pagar menos por el crudo que compran a Putin y provocar que sus ingresos para financiar la guerra caigan. A la vez, Occidente quiere evitar que el mercado mundial del petróleo colapse. Y con eso juega ahora Rusia, que amenaza con dejar de producir para disparar el precio del combustible de cara al invierno, informa desde Moscú Javier González Cuesta. Las autoridades rusas están a la espera de conocer el impacto real que tendrá la nueva sanción contra su petróleo, aunque advierten de que no acatarán la medida y dejarán de extraer crudo si hace falta para producir una crisis energética internacional. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak adelantó ayer que su país prepara un mecanismo para contrarrestar el tope al precio del petróleo, aunque no dio muchos más detalles. El alto cargo agregó que solo comerciarán con los países que se guíen por las leyes de la oferta y la demanda, es decir, solo por negocios y sin aplicar sanciones por la guerra desatada en Ucrania. El país extrae un 10% de toda la producción mundial. Rusia y el cártel del petróleo, la OPEP, descartaron ayer meter un nuevo recorte a la producción de petróleo para subir los precios. Ya lo hicieron a principios de octubre y provocaron un pequeño terremoto económico en el mundo. Y ahora han decidido esperar a ver el impacto real de la nueva restricción contra Rusia. Sobre el terreno, los ucranianos luchan también contra el frío. Parte del este del país alcanza estos días los 10 grados bajo cero y contra ese enemigo llama a luchar Zelensky, que pide resistir por duro que sea. Rusia tiene misiles, pero nosotros tenemos algo que no tiene ni tendrá. Defendemos nuestro hogar y esto nos da la motivación más fuerte posible, ha dicho esta noche el presidente de Ucrania, mientras los civiles regresan a sus viviendas al otro lado del río Dnieper, en Jersón. Y la televisión pública, mientras tanto, les da consejos como estos: calentar ladrillos para combatir las bajas temperaturas y sellar las ventanas, si las tienen, con toallas. La tensión del orden internacional se traduce también en los desencuentros entre Estados Unidos y la Unión Europea, que chocan por la ley de reducción de la inflación que ha impulsado el gobierno de Biden, un paquete de medidas con el que Estados Unidos quiere subvencionar sus tecnologías verdes. Supondrá una inyección de 300.000 millones de dólares que, según la Comisión, perjudican a las empresas europeas. Entre otras cosas, esa ley contempla dar ayudas a quienes compren coches fabricados en Estados Unidos. Por eso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha ofrecido para desatascar el conflicto. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. La Unión Europea buscará reforzarse contra la ley americana para la reducción de la inflación, pero no abrirá un contencioso comercial contra Estados Unidos. Escuchamos a Ursula von der Leyen. Europa buscará soluciones basadas en la cooperación y la diplomacia y evidentemente defenderá sus intereses, pero ¿es este el momento de abrir un contencioso contra Estados Unidos? No le interesa a Europa, no interesa tampoco a los americanos, ha dicho la presidenta de la Comisión, y con este mensaje los responsables de competencia y economía van hacia Estados Unidos para participar a una reunión anual en la que se hablará mucho de comercio y en la que Bruselas pide cooperación para colectivamente enfrentarse a la competencia china de la industria del automóvil. Y en Irán, después de más de 2 meses de protestas, el régimen ha dejado caer que está dispuesto a acabar con el velo obligatorio para las mujeres y eliminar a la policía de la moral. Aunque el Ministerio del Interior todavía no ha confirmado que vayan a acabar con esos policías que se dedican a vigilar, entre otras cosas, la vestimenta de las mujeres por la calle. Las movilizaciones estallaron en septiembre después de la muerte de Mahsa Amini, a la que los agentes de la moral detuvieron por no llevar el velo bien puesto. Hoy además tenemos nueva entrega de la encuesta de 40DB para la serie El País, que viene con una novedad importante: el cambio de tendencia del Partido Popular. Es la primera vez desde que Feijóo asumió el liderazgo que el PP retrocede. Baja casi 2 puntos en intención de voto con respecto al mes pasado. El PP seguiría ganando las elecciones con 120 escaños y el 28,1% de los votos, pero su ventaja se estrecha hasta el empate técnico. Solo le separan 3 décimas del PSOE, que consigue su mejor resultado en intención de voto este año. Obtendría 112 diputados y
y el 27,8% de los votos. Los socialistas logran frenar la fuga de votos al PP, mientras Vox detiene una caída que ya duraba 8 meses. Esa es una de las claves del descenso en intención de voto del PP, que los dos motores, por su izquierda y por su derecha, dejan de proporcionarle rédito. De hecho, incluso ganando las elecciones por ese estrecho margen, la derecha no podría formar gobierno, mientras la izquierda, con la suma de sus actuales socios, se quedaría al borde de la mayoría absoluta. Unidas Podemos se mantiene en los 30 escaños del barómetro anterior, aunque crece los que se fugan al PSOE. Perdería 5 escaños con respecto a los que tiene ahora, pero mantiene la tendencia que viene marcando en sondeos anteriores. Es el socio de gobierno que sufre el desgaste mayor, y eso a pesar de que los estudios de 40DB recogen un apoyo importante de los encuestados a algunas de las medidas más representativas del Ejecutivo de coalición y que abanderó Unidas Podemos, como los ERTE o el salario mínimo vital. Es lunes, es 5 de diciembre. Y como se intuyera los resultados de la encuesta, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a sacar la artillería, un discurso que mezcla alusiones a la moderación con referencias a los años de ETA. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Desde Navarra, el presidente del PP ha lamentado que Bildu esté consiguiendo más gracias a Sánchez de lo que consiguió con el terrorismo y que haya formado un gobierno que solo busca problemas y no soluciones. Queridos amigos, hay una España que no comparte, que el rumbo de nuestro país lo marquen las minorías radicales, que además su objetivo es que a nuestro país les vaya mal, simplemente porque no se sienten comprometidos ni formando parte del país que gobierna. Ya en el barómetro de 40DB del mes pasado explicamos aquí que se percibía un deterioro en la imagen del líder del PP. Bueno, como reacción a eso o no, a estas corrientes, este domingo ha fusionado esta línea, la más dura, con otra distinta. Porque después de hablar de la violencia terrorista, ha pedido a su partido que no se centre en la crítica, porque hay que superar la política del sobresalto. Hay una España que está frustrada porque la política en la que vivimos es la política del sobresalto y de la crisis diaria. Y es la política que ha esquinado las certezas y que ha esquinado buscar las soluciones para los problemas. Precisamente uno de los asuntos que le han costado más presión a Feijóo, tanto interna como externa, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y hoy hemos sabido que una de las vocales del Consejo, la que es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género a propuesta del PP, ha aprobado gastar más de 30.000 euros para participar en un congreso de una semana en Canarias. Y eso a pesar de que el congreso sobre este asunto que organiza el Observatorio fue el mes pasado. Información de Pedro Jiménez. El Observatorio contra la Violencia de Género, que dirige la vocal elegida a propuesta del PP, Maru Carmona, se ha gastado más de 30.000 euros en participar la semana que viene de martes a viernes en un congreso contra la violencia de género en Las Palmas que organiza la Universidad y el Gobierno de las Islas. Hace solo un mes que el Observatorio organizó su 8º congreso sobre la materia en el Senado. El gasto podría haber sido mayor si se hubiera aprobado la primera propuesta, que superaba los 40.000 euros, porque los 3 vocales conservadores y la progresista que viajan junto a los magistrados del Supremo se iban a alojar en un hotel que duplicaba el precio del que se ha elegido para el resto de asistentes. La propuesta incluye 4 noches de hotel, dietas y el traslado de 20 jueces que viajan como público, 9 como ponentes, 4 vocales que moderan mesas y un letrado del Poder Judicial. El Observatorio reconoce que el coste de desplazamientos en taxi excede del límite legal, pero explica que es por la distancia que hay entre el auditorio y el hotel. El Estatuto del Becario vuelve a estar hoy de actualidad. Gobiernos, sindicatos y empresas se reúnen esta mañana para desatascar la negociación. Una normativa que pretende regular la relación entre los becarios y las empresas, garantizarles ciertos derechos. La COE pide revisar la definición de lo que se considera un becario, Elsa Llorente. Esta mañana se retoma la negociación del llamado Estatuto del Becario. El Ministerio de Trabajo lleva casi un año intentando cerrar esta regulación para acabar con las prácticas extracurriculares. Además, quieren acotar bien qué es un becario y que las empresas tengan que hacerse cargo de gastos como el transporte, alojamiento y manutención si es que la beca no es remunerada. Según el último borrador que el equipo de Yolanda Díaz entregó a los agentes sociales en octubre, los becarios no podían suponer más del 20% de la plantilla de la empresa y tendrán que darles de alta en la Seguridad Social para que coticen para una futura pensión. Eso sí, para las empresas habrá bonificaciones de más del 75% de las cuotas a la Seguridad Social aún por cerrar. Ese primer borrador tuvo el visto bueno de los sindicatos, pero el equipo del Ministerio de Trabajo ha querido seguir negociando con la patronal para que puedan también firmar un acuerdo que a priori habían rechazado. Y el domingo nos deja la última bravuconada de Donald Trump. Que a raíz de la publicación de una información de la que se ha hecho eco el dueño de Twitter, Elon Musk, en la que se asegura que la red social ocultó noticias sobre el hijo del presidente Biden en plena campaña electoral para no perjudicarle, a raíz de esto Trump ha pedido una cura sin precedentes para el país. Lo que según él pasa por suspender la Constitución, revocar las elecciones y entregarle a él la presidencia del país. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Así lo sugería en su red social, Truth Social, donde el expresidente y candidato
candidato a las presidenciales de 2024 difunde con frecuencia acusaciones de fraude electoral o mensajes de odio. Esta vez concretamente exigía ser declarado ganador legítimo de las pasadas elecciones o volver a celebrar unos comicios y denunciaba un fraude masivo que tendría que dejar sin efecto todas las normas, incluyendo, dijo, la Constitución. Un comentario que ha hecho reaccionar a la Casa Blanca, que en un comunicado ha destacado que los comentarios de Trump son un anatema para el alma de esta nación, que deben ser condenados universalmente y que no se puede amar a Estados Unidos solo cuando se gana. Todo ello, además, a escasos días de las elecciones en Georgia, mañana, donde se vuelven a celebrar unos comicios al no lograr un ganador claro en las legislativas del pasado mes. Allí se decidirá el último escaño del Senado, donde los demócratas, que ya dominan esta Cámara, podrían ampliar su mayoría. Vamos a repasar la prensa con Sergio, con Gillian y con Javi. Vamos a empezar por los titulares de la prensa nacional, Sergio. Sí, empezamos por El País, que abre con esta encuesta del barómetro de 40 dB para la SER y El País, encuesta que hemos ido contando ya, que recoge el retroceso en intención de voto del PP. La fotografía es para una mujer iraní con la cabeza descubierta el día después de que el gobierno de ese país haya dicho que está dispuesto a estudiar cambios en la normativa sobre el velo, aunque no ha precisado nada. También cuenta El País que Ucrania intenta resucitar su industria armamentística. En El Mundo leemos que Podemos refuerza a Irene Montero al ver probable la ruptura con Yolanda Díaz. Según este periódico, en el partido hay ya miembros que asumen que no va a ser posible entenderse con Sumar. En La Vanguardia, entrevista con Pedri, el centrocampista de la selección española y del Barça, en foto grande, y la apertura para Irán. Dice: las protestas fuerzan a Irán a suspender la policía de la moral. En ABC, en la portada, se recogen algunas de las reformas legales del gobierno y titula: el proyecto ideológico del gobierno a golpe de reformas penales. Se refiere a ABC a lo que los juristas que ha consultado definen como manoseo del Código Penal. Y en el periódico de Cataluña, los cónsules honorarios dan alas a la propaganda de Putin. Es una investigación sobre el papel que juegan estos diplomáticos en todo el mundo. Titulares de la prensa internacional, Gillian. Petróleo y Ucrania. El Frankfurter Allgemeine en Alemania dice que el tope al precio del petróleo debería deprimir los ingresos rusos, pero las expectativas no deberían ser demasiado altas. Dice: Europa debería haber abordado esto mucho antes, ahora tendrá que hacer cuentas a ver quién va a sufrir más a largo plazo. En Alemania también Die Welt lleva portada la preocupación que tiene ahora, dice, la Unión Europea cuando empiece a ser insostenible vivir en Ucrania con frío y con guerra. Se espera una ola de refugiados en las próximas semanas, dice el titular. En Reino Unido, The Guardian abre hasta ahora con que Italia alberga 11 de las más de 100 comisarías chinas no oficiales que tiene el régimen de Xi Jinping alrededor del mundo. El Grupo de Derechos Civiles español afirma que los puestos de avanzada se utilizan para monitorear a la población china en el extranjero, y Le Monde le dedica su apertura y su podcast al rey emérito. Sexo, dinero y secretos de Estado. Juan Carlos I de España expuesto por sus examantes. Y en el Washington Post, un editorial durísimo contra Donald Trump por ese llamamiento a derogar la Constitución que dice es algo grave y peligroso. Entre las historias que han encontrado, operaciones curiosas, Sergio. Sí, eso es lo primero que vamos a hacer, irnos a un quirófano. Vamos allá. Es 1948. Estamos operando a un hombre que tiene un aneurisma en la aorta. Hay mucha presión, pero es que además el hombre es Albert Einstein. Os voy a pedir ahora que afinéis el oído. Bueno, esto que escuchamos, que podría ser un bisturí, es el material que le están alcanzando al cirujano. ¿Es un bisturí? No, es papel celofán, con el que envolvió el cirujano la aorta de Einstein en 1948. Resulta que no había una cirugía tan moderna como la de hoy, y esta es una de las historias que se nos cuenta en el libro El arte del bisturí, un libro que escribe un cirujano holandés y que hoy cuenta en su página 26 el diario El País. No había instrumentos tan precisos, papel de plata de toda la vida, como desde la libros. Cocina. ¿Qué se cuela entre lo más visto, Javi? Lo más visto, temas relacionados con la depresión. Es una de las palabras más buscadas en Google en España. Los 3 consejos del psiquiatra Jesús de la Gándara en la ventana para combatir la depresión es el asunto más visto en la web de la SER. Y la palabra que ha escogido Oxford, ¿no? Bueno, la palabra del año es modo duende, Modo más que duende. una, dos. Para buscar el significado hay que googlearlo. Venga, modo duende, búsquenlo. Hoy nuestra propuesta cultural para empezar el día pasa por entender nuestra propia historia. Vamos a intentar viajar a los años 20, que es una década de felicidad en Europa, que fue seguida del desastre. ¿Qué pensaban los jóvenes que vivieron todo aquello? Bueno, esta es la recomendación de Dani de la Fuente.
¿Cómo eran los jóvenes en la España de hace un siglo y por qué recomendamos saberlo? Con una evidente formación, tal vez superior en muchas cosas, en lecturas, por ejemplo, a los jóvenes universitarios actuales. Es Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia, que acaba de publicar La generación perdida, una encuesta sobre la juventud de 1929. Es un momento en que la juventud se pone de moda, es un momento de esplendor cultural, periodístico. Un ensayo que se hace eco de una encuesta del diario El Sol, a la que los jóvenes de entonces respondían a cuestiones sobre educación, amor, sexualidad, cultura o el sentimiento de patria. Los nacionalismos se identifican con los fascismos y lo que reivindican estos jóvenes es algún tipo de internacionalismo, de cosmopolitismo. Es más que interesante conocer sus inquietudes, sus aspiraciones y compararlas con las de la juventud de hoy. Es una generación que ha vivido varias crisis acumuladas, ninguna tan grave desde luego como la de los años 30. ¿Por qué eran tan optimistas? Es la gran pregunta. ¿Por qué cada generación se siente fracasada? Es fruto del contraste entre las ilusiones que tuvieron y las realidades que alcanzaron. Muchas preguntas y todas las respuestas en este libro. Viene de ahí, ¿no? De ver la respuesta de mis alumnos. Por un lado se sienten muy identificados y por otro lado les sorprende mucho el grado de madurez intelectual, de preparación, el lenguaje, la cultura, las lecturas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.